a la última de las presentaciones a cargo de Daniel Ramos. Él nos va a presentar los modelos gráficos probabilísticos para predecir características de criminales en casos de agresión sexual. Este constituye un poco el producto final de nuestro proyecto, ¿no? Que se ve un poco plasmado todos los análisis anteriores en una herramienta útil y práctica en la medida que, bueno, es un estudio piloto, pero es decir, que se pueda introducir nuevos datos y nuevos casos para implementar su robustez, ¿no? Bueno, gracias, Andrea. Buenos días. Como decía antes Andrea al presentarme, yo soy ingeniero de la Escuela Politécnica, ¿vale? Y por tanto voy a intentar contener mi entusiasmo a nivel técnico como para sacar aquí una ristra de fórmulas que no tengan mucho sentido en este contexto. Lo que voy a intentar es explicar de una manera descriptiva por qué hemos utilizado este tipo de herramientas para predecir variables de autor con respecto a variables de modus operandi y de escenario, y hacerlo de una forma en la cual se visualicen las ventajas de esta aproximación con respecto a otras aproximaciones, ¿vale? Voy a poner un pequeño ejemplo, creo que bastante fácil de seguir, y básicamente es un ejemplo que ya anteriormente hemos presentado en este contexto y en ese sentido ha sido útil para la audiencia, ¿vale? Y al final pues presentaremos un pequeño demostrador piloto con las cosas que hemos podido plasmar en forma de aplicación útil para predicción en entornos operativos. Bueno, lo que hemos utilizado para realizar este tipo de modelización son lo que llamamos redes bayesianas. Las redes bayesianas son modelos gráficos probabilísticos que básicamente lo que hacen es relacionar las variables presentes en un problema, ¿vale? De relacionarlas probabilísticamente, ¿no? Aquí tenemos un ejemplillo donde hay una serie de variables que están relacionadas entre sí mediante flechas, ¿no? Concretamente hay una variable del autor, que es el país de procedencia del autor, y el resto pues son variables del contexto o del modus operandi, ¿no? Qué cuerpo policial realizó este atestado en concreto, qué tipo de día, si es laborable o festivo, si la víctima estaba bajo efectos de alcohol o alguna sustancia, el uso del vehículo o el país de la víctima, ¿no? La relación entre todas esas variables siempre es probabilística, porque nosotros siempre partimos de una muestra limitada. Y esta muestra es muy limitada en nuestro caso, ¿no? ¿Qué ventajas tienen estos modelos? Y paso después a contar algún ejemplillo sencillo, ¿no? Los modelos basados en redes bayesianas, con respecto a los modelos presentados anteriormente, por ejemplo, el modelo que ha presentado Meritxell Pérez, son visuales, son gráficos, se pueden representar. Se ve la relación de las variables, ¿no? No es una caja negra donde tenemos una serie de entradas, introducimos las variables que hemos observado y de repente sale un número, ¿no? Aquí tenemos prácticamente capacidad de escrutinizar absolutamente todo lo que hay dentro del modelo. Y de forma gráfica, como veis, lo que aparece aquí es una serie de relaciones visuales fáciles de visualizar y de establecer, ¿no? Son holísticas, en el sentido de que no tienen una variable objetivo con respecto a unas variables de entrada, sino que todas las variables están interconectadas, todas ellas. Y si conozco algunas y no conozco otras, la presencia de esas variables observadas me dirán algo sobre el resto, sobre todo el resto de variables, no solo una de ellas, ¿no? Por lo tanto, no puedo no solo establecer relaciones directas entre variable a predecir versus variables observadas, sino que puedo hacerlo a la inversa también, o puedo hacerlo sobre el resto de variables no observadas. Entonces, yo podría establecer relaciones entre todas las características de modus operandi de contexto, también utilizando la misma red que utilizo para intentar predecir las características del autor, porque todo está interrelacionado. Las redes bayesianas obviamente son objetivables en el sentido de que pueden aprender de datos, se pueden construir a partir de datos, y eso es lo que hemos hecho en el proyecto, y son funcionales en el sentido del anteriormente dicho, ¿no? Se puede predecir cualquier cosa a partir de cualquier cosa observada, ¿no? Finalmente, una de las grandes ventajas de este tipo de modelos es que son extremadamente flexibles. Es una de sus grandes ventajas, también es una de sus grandes dificultades en su manejo. En su manejo a nivel de aprendizaje de los datos, porque luego una vez están construidas y tenemos la red construida como aparece aquí, manejarlas es relativamente sencillo, como veremos. Pero la construcción de esta red implica una serie de parámetros libres
que son bastantes y bastante granularizados, que de alguna manera dificultan mucho el diseño de este tipo de redes, sobre todo en situaciones en las que tenemos muy pocos datos. Y hay que ser extremadamente rigurosos en la validación de estos modelos, en ver si estos modelos están funcionando como deberían funcionar. Son complejas de modelar, por tanto, y no modelan causalidad, ¿no? Y esto es importante porque ya sabemos todos la diferencia que hay entre causalidad y correlación o relación entre variables, ¿no? Dos cosas relacionadas no tiene por qué tener una relación causa-efecto establecida, ¿no? Si sale el sol por la mañana y cantan los pajaritos no son los responsables de que salga el sol por la mañana, ¿no? Eso es importante porque la existencia de este tipo de relaciones gráficas tan visuales y tan bonitas muchas veces inducen una falsa relación de causalidad entre lo que hay en la base de la flecha y lo que hay en la punta de la flecha. Es decir, el cuerpo policial no es la causa de que se cometan más o menos crímenes en un día determinado. Simplemente hay una relación entre ellos. Y eso de alguna manera convierte a las redes en un instrumento que tiene una cierta ambigüedad, en el sentido de que yo puedo cambiar la dirección de estas flechas y la relación será la misma. Lo que ocurre es que matemáticamente se modelan de manera diferente, pero que exista o no exista esa relación no depende de la dirección de la flecha, porque no existe una relación de causalidad. Ahora vamos a intentar ejemplificar eso, ¿no? Bueno, nosotros creemos que las ventajas superan a los inconvenientes. Con esa hipótesis de partida empezamos a trabajar en esto y con esa hipótesis de partida creo que hemos comprobado la hipótesis de partida con los resultados que os presento, ¿no? Si alguien está especialmente interesado en esto, no solo en el ámbito de la criminología o del análisis criminal, sino en el ámbito de las ciencias forenses en general, hay un libro bastante interesante que es este que pongo aquí y que, bueno, podéis consultar en los materiales, porque estos materiales yo los cederé para que los podáis tener en vuestra consulta personal, ¿no? Bueno, este es el ejemplo sencillo. Esto es una red de 4 variables en un contexto de un ejemplo cotidiano, ¿no? Es decir, hay 4 variables, una es si está nublado o no está nublado, el otro es si un aspersor está encendido o no está encendido, si llueve o no llueve y si una hierba determinada de un jardín está húmeda o no está húmeda, ¿no? Obviamente, estas 4 cosas están relacionadas entre sí. El hecho de que estas 4 variables tengan esta relación establece una serie de condicionantes en cómo se relacionan estas variables y valga la redundancia, ¿no? Es un ejemplo que se puede encontrar en esta publicación, ¿no? El caso es que si nos vamos a la relación concreta que tienen estas variables entre ellas, no es una relación, podemos decir, determinista en el sentido de que ocurra siempre lo mismo. A veces está nublado y no llueve, o a veces está nublado y no se enciende el aspersor, que tendrá un determinado sensor o algo así, ¿no? Y puede ocurrir que llueva, pero la hierba no esté húmeda por alguna causa, porque hayamos puesto un toldo, porque puede que en ese momento estemos en una zona de la hierba en el cual pues esa lluvia no ha llegado porque el viento no es suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hay nunca una relación explícitamente determinista, y esto es la primera consideración más importante. Nada es 100% seguro, ¿no?, en este mundo. ¿Cómo se relacionan, por tanto? Y esto es lo más complejo que vamos a ver en esta presentación. Si alguien se asusta con todos los números a la vez, vamos a desgranarlos poquito a poco, pero no vamos a profundizar mucho más, ¿no? ¿Cómo se establece la fuerza de esa asociación, ¿no? Pues mediante tablas de probabilidad. Aquí las variables se caracterizan por su primera letra. Si hay nubes o no es la C, si el aspersor está encendido o apagado es la S, si hay lluvia o no hay lluvia es la R, y si está la hierba húmeda o no es la W. Puede ser verdadero o falso, cada una de las variables. Partimos de una situación inicial en la cual nosotros valoramos si está nublado o no está nublado en un determinado día, y pues yo qué sé, podemos tener datos meteorológicos que nos dicen que el 50% de los días está nublado y el 50% no. Pues esa es nuestra variable de partida. Es, digamos, de la que salen las bases de todas las flechas hacia el resto de variables. Si avanzamos en el modelo gráfico, veremos que el aspersor puede estar encendido o apagado dependiendo de si hay nubes o no hay nubes. Si hay nubes, estamos en esta fila y el aspersor estará encendido un 90% de las veces en las que hay nubes. Y si no hay nubes, estamos en esta fila y el aspersor estará encendido un 50% de las veces. En el caso de... al revés. Si hay nubes, obviamente el aspersor está apagado el 90% de las veces. Bueno, en fin, creo que mi jardín no tendría mucho futuro por lo que estáis viendo, ¿no?
Si existe una situación de lluvia, pues obviamente la lluvia depende de si está nublado o no está nublado. Si no está nublado, hay un 20% de que llueva, pero si está nublado, estamos en esta fila, hay un 80% de que llueva, ¿no? Es decir, lo anterior influye en lo siguiente, y por eso el grafo tiene esa estructura en la cual las variables que tienen una dependencia sobre cosas anteriores cambian su estimación de si son verdaderas o falsas, o si tienen un valor u otro valor, dependiendo de lo que ha pasado en escalas superiores del grafo, donde el grafo, las cosas que están arriba y de las que salen flechas se suelen llamar padres, y las cosas que están abajo y que reciben flechas se suelen llamar hijos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una situación en la que sé que no está funcionando un aspersor, porque lo he visto, el aspersor no funciona, y además sé que llueve, porque lo he visto, está lloviendo, me voy a la tabla correspondiente para ver si la hierba está húmeda o no está húmeda, y estará húmeda en un 90% de ocasiones. Es decir, mediante la observación de algunas variables, yo me puedo ir a la fila correspondiente de la tablita de la variable correspondiente y establecer, mediante esa observación de otras variables, cuál es la probabilidad sobre la variable que no he observado. Y eso nos permite predecir, como hacía Meritxell con su modelo, ¿no? Nos permite predecir en el sentido de que si yo tengo que tomar una decisión sobre si llueve o no llueve con estas características aquí, pues hombre, salvo que tengamos consideraciones adicionales a nivel de decisión que podrían ocurrir, pues hombre, a priori parece que yo tendré que decidirme que la hierba está húmeda aunque no lo haya visto, porque hombre, si el aspersor está, no está funcionando, pero llueve, lo lógico es que la hierba esté húmeda, ¿no? Bueno, pues este tipo de predicciones son las que hacemos. Podemos observar estas dos cosas, podemos observar una sola de ellas, o podemos no observar ninguna y observar esta, que a través del resto influirá sobre esta también. Pero la realidad es que lo que tenemos es un conjunto de muchas variables, algunas observables, otras no. Las observables condicionan a las demás. Y la clave en este tipo de modelos está en el hecho de que si yo conozco que el aspersor no funciona, pero conozco que llueve, si yo observo estas dos variables, el hecho de que la hierba esté húmeda ya no depende de las nubes. Depende solo de estas dos variables, pero no de las nubes, porque conociendo estas dos ya no me hace falta saber si hay nubes o no, porque ya sé que está lloviendo, pues tendrá que haber nubes, ¿no? Entonces, ese concepto clave se ejemplifica con la no existencia de una flecha entre nubes y hierba. Si no existe una flecha entre nubes y hierba, entonces hay una combinación de otras observaciones que hace que las nubes no me digan nada sobre la hierba, porque ya no me hace falta las nubes. Y a ese concepto se le llama independencia condicional. Yo conozco si llueve o no y conozco el estado del aspersor y, por tanto, el estado de la hierba es independiente de si hay nubes o no. No es que sea independiente, lo que ocurre es que ya no me hace falta conocerlo. Y ese concepto es el concepto de independencia condicional. En estadística hay dos maneras de ver la independencia. Está la ecuacioncita de toda la vida de que la probabilidad conjunta es el producto de probabilidades y tal, que cuando me la explicaron no lo llegué a entender muy bien. Y luego está la explicación intuitiva, ¿no? Es decir, dos cosas son independientes si una no da información sobre la otra y viceversa. El hecho de que llueva mañana o no es independiente del nombre de mi madre, por ejemplo, estadísticamente. Y eso es porque ninguna de esas dos cosas se dan información. Bueno, pues conocidas algunas variables, ninguna da información adicional. Bueno, este concepto de independencia condicional simplifica mucho todo, porque hace que necesitemos menos datos para poder generar estos modelos y necesitemos menos capacidad de cálculo para poder generar estos modelos. Con lo cual, las redes bayesianas, este tipo de modelos, siempre se basan en el hecho de que faltan flechas entre variables. Es decir, hay independencia condicional que asumimos que existe. Y eso nos permite funcionar con menos datos y funcionar en aplicaciones reales. Bueno, al margen de esto, ¿qué es lo que...? Bueno, esto es lo que ponía en la flechita esta, ¿no? Al margen de esto, ¿qué es lo que os cuento aquí en esta transparencia? Con respecto a los resultados recientes, que parte como fruto de una colaboración entre nuestro grupo de investigación, que es el grupo AUDIAS de la Universidad Autónoma de Madrid, y el proyecto del Ministerio que está siendo presentado, ¿no? Con la base de datos que ha sido ya presentada y que no me voy a meter mucho en describir, y con una serie de problemas relacionados con falta de datos en muchas variables, ¿no? Este, por ejemplo, es la variable del país del agresor. País del agresor, que tiene una serie de
categorías, ¿no? Esta es España, esto es una serie de categorías. Francamente, para mí estos son números, para mi modelo. Lo que significan estos números, si esto significa Latinoamérica o Rumanía o África, es indiferente para el modelo. El modelo simplemente relaciona categorías con categorías, ¿no? Pero hay algunas categorías, resto del mundo, por ejemplo, y África, que son extremadamente escasas. Extremadamente escasas. Y eso es muy malo cuando queremos entrenar un modelo. Muy malo, porque nos introduce una incertidumbre que si no la manejamos adecuadamente, lo que va a hacer es hacernos que nos equivoquemos. Es decir, nuestro modelo podría pensar que esta es la realidad. Y cuando tenemos pocos datos, esta no es la realidad. Esto es una estimación muy burda de la realidad. Como la realidad cambia significativamente con respecto a nuestra muestra, nuestro modelo se equivoca. Pues esto ocurre en nuestros datos. Ocurre también que el grado de asociación entre las distintas variables no es extremadamente alto. Por ejemplo, si analizamos el grado de asociación que hay entre la variable país del agresor y el resto de variables disponibles, hacemos una asociación, pues un estadístico basado, normalizado entre 0 y 1, pero basado en la chi cuadrado de toda la vida, ¿no? El estadístico chi cuadrado que relaciona variables categóricas. Cuanto más alto, más relacionadas están las variables, cuanto más bajo, menos relacionadas. Pues vemos que los valores del resto de variables ordenados de mayor o menor, pues tampoco es para tirar cohetes esto, ¿no? Es decir, las variables están muy poco relacionadas entre ellas. O sea que tenemos un contexto de pocos datos con variables poco relacionadas entre ellas. O sea que tenemos que hacer trabajo fino. Bueno, pues estos son los resultados. Por explicar un poco la gráfica, básicamente en el GX está en el número de variables que hemos utilizado para construir el predictor, para construir la red. La variable objetivo en este caso es el país del agresor y el resto de variables se han ido añadiendo al modelo por asociación. Las variables que más se asocian al país del agresor entran primero en el modelo. Lo que estamos intentando buscar es cuántas variables necesitamos para tener un resultado que sea adecuado, que sea mejor predecir con la red que no predecir o que predecir una aproximación trivial, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo unos datos en los cuales la mayoría de los agresores son de España, pues yo predizco siempre España. Y haciendo eso obtengo un 43% y pico de acierto. Porque hay un 43% de casos que son España. Fantástico, pues no me parece una estrategia extremadamente elaborada, pero nos da un 43% de acierto. A eso lo llamamos línea base, porque es lo más tonto que podemos hacer para llegar a un acierto mínimo, ¿no? Esa es nuestra línea base. Nuestro objetivo es superar la línea base. Lógicamente, si nuestra red da un 40 de acierto, no está prediciendo bien, porque lo hago mejor haciendo una estrategia trivial. Y esto es importante, ojo, porque muchas veces se sacan resultados de acierto en muchas publicaciones y en muchos contextos, y hay siempre que referenciarlos a lo más trivial que podemos hacer, porque si no, no sabemos si lo estamos haciendo bien o no. Bueno, pues entrenando nuestra red conseguimos una tasa de acierto de aproximadamente el 48%, que es un poquito por encima de la línea base. La línea base es el 43% para predecir la variable de país. Hemos conseguido un 48% con una red predictora del país. Que, insisto, tampoco es como para volvernos locos, de alegría, pero que como prueba de concepto de que con una base de datos muy mala y con asociación muy limitada, muy mala en el sentido de pocos datos, es una base de datos extremadamente meritoria, como habéis podido comprobar, porque esto es muy difícil de conseguir, pero es mala en el sentido estadístico, muy pocos datos y datos poco relacionados. Pues aún así conseguimos hacer una predicción por encima de la línea base, lo cual quiere decir que en el momento en el que tengamos unos poquitos más de datos o unas variables un poco más relacionadas, pues tendremos mucha más capacidad de predicción, ¿no? Bueno, y esta es la red que nos sale. Y lo que yo quería ahora con esta red era enseñaros una pequeña demostración, que me temo que no va a poder ser transmitida con streaming, ya creo que podemos vivir con ello. Pero es una pequeña demostración de esto que parece muy abstracto y que son cosas que están dentro del ordenador, en una herramienta de análisis que se llama Hugin, que es una herramienta que, digamos, está disponible de forma gratuita a través de la empresa, creo que es Hugin Expert, es la empresa. Tiene una versión light, una versión, digamos, muy ligerita de su producto, que es un producto básicamente de modelización utilizando redes bayesianas.
Y en ese producto lo que ellos nos dejan es construir una red con pocos nodos y con pocas variables, y con pocos valores de las variables asociadas a los nodos, y con pocos datos para poder entrenar las variables. Digamos que es la versión de juguete de Hugging. Como nosotros tenemos muy pocos datos, y eso significa que no podemos hacer modelos muy complejos, porque sería como intentar matar moscas a cañonazos, sería contraproducente hacer un modelo complejo con unos datos muy simplistas y muy pobres en tamaño, pues nos viene genial este tipo de programitas, porque no necesitamos más de lo que nos ofrece. Y eso nos permite hacer una demo piloto de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Aquí tenemos el modelo gráfico con todas sus variables. Las tablas se pueden visualizar, etcétera, etcétera. Toda la información está disponible. Y aquí a la izquierda tenemos básicamente las tablas de probabilidades de cada una de las variables. Por ejemplo, el país del agresor es la variable objetivo. Si yo no conozco absolutamente nada del problema, hay un 44% de que el país del agresor sea España. Bueno, pues eso es lo más básico que uno puede hacer en este contexto, ¿vale? Que es predecir siempre España, porque en mis datos hay más españoles que de otra categoría, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno viene a visualizar la red, ve que el país del agresor tiene dependencias sobre todo con el tipo de día y sobre todo con el país de la víctima. Es decir, si el día es laborable o festivo, influye mucho en el país del agresor. Y si la víctima es de una determinada nacionalidad, influye mucho en la nacionalidad del agresor. Tal que si yo, por ejemplo, cambio la nacionalidad de la víctima y en vez de ser el 1 es el 4, que creo recordar que era Latinoamérica, pues la nacionalidad de la víctima, la nacionalidad del agresor aumenta significativamente. Es decir, si esta variable está en rojito aquí, quiere decir que se ha observado. Es decir, yo tengo un caso en el cual sé que la víctima es de una nacionalidad latinoamericana y, por tanto, tengo un aumento sustancial de la probabilidad de que sea latinoamericana. Pero es que, además, el resto de variables también han cambiado. Si yo no observo esa variable, el tipo de día es diferente que si la observo. El uso del vehículo es diferente que si lo observo. El cuerpo policial es diferente y si está bajo efecto o no de alcohol o sustancias también es diferente. De hecho, es curioso, en este caso pues se observa que cuando la víctima es de esta nacionalidad hay un 100% dentro de los datos observados de estar bajo efecto de alguna sustancia, ¿no? Lo cual resulta significativo, ¿no? En ese sentido, tener este tipo, por supuesto, cambiamos la variable observada, etcétera, etcétera, o podemos observar varias variables y las probabilidades van cambiando. Esto es un poco lo que quería mostraros, que es un modelo flexible en el sentido que yo puedo tener una herramienta visual que toco y las cosas van cambiando dependiendo de lo que voy observando o dejando de observar, ¿no? En ese sentido, es una herramienta un poco más operativa que las cosas que hacemos en nuestros ordenadores, los ingenieros en nuestros cubículos para lograr entrenar estas cosas que al final son muchísimo menos agradables a la vista y menos útiles probablemente para cualquier persona que no tenga una formación potente en este aspecto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería mostraros hoy, así que muchas gracias por la atención. Espero no haberme puesto muy pesado.